Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más para compartir algo del Señor con los que nos oyen. Así es, hermano Noé, cada tema es muy interesante. Hermano Noé, en nuestro caminar con Dios, cuando alguien se dispone a entrar en ese propósito de Dios, es algo difícil porque es un proceso largo, pero alguien se propone poner su mirada en Dios y decir, voy a seguir lo que Dios me ha mandado. Entonces empieza a servir, empieza a recibir bendición de parte de Dios, pero por otro lado, el diablo comienza a trabajar. ¿Cómo es que funciona esto, hermano Noé? Fíjate que Satanás está siempre atento a lo que los hijos de Dios van a hacer. Él se preocupa por nosotros más que los de afuera. Por eso nosotros encontramos que David en uno de los salmos decía, por poco resbalaron mis pies o resbalaban mis pies al ver, dice, aquellos que progresaban y que no tenían ningún problema mayor. Entonces el cristiano es perseguido por Satanás, por los demonios, problemas y vemos que la gente afuera pues que no tiene ningún temor de Dios, vive su vida, hace, va, viene y como que no le pasara nada. Entonces es importante que nosotros conozcamos como dice la Escritura, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque él maquina, porque él trabaja y él estorba el trabajo que nosotros queremos hacer, sea cual sea en cuanto al Señor. Una de las cosas que usted nombraba ahorita es de David, que decía, por poco resbalaron mis pies. Esa era una mirada que a veces veía, perdón, esa posición a veces la veía David al ver que al impío le iba bien. Pero muchas veces la gente la que dice, pues mira, este que ora, este que ayuna, este que está y cómo le va. Muchas veces ese es el dictado diabólico. Sí, esa es la palabra, porque es un dictado de Satanás que viene a través de otra gente que no conocen de Dios, que viven su vida como quieren y luego ven que el cristiano va a la iglesia, que ora y comienzan a mofarse y a hacerle burla. Pero encontramos en la Escritura que así fue desde el principio y así sigue siendo y creo que así será. Si nosotros vemos en el libro de Nehemías, Nehemías comenzó a edificar o a reedificar Jerusalén. Y entonces cuando él llega comienza a trabajar los muros para que hubiera protección, ¿verdad? Porque los muros era importante levantarlos porque habían enemigos que podían entrar a la ciudad. Jerusalén había sido destruida, habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Entonces, al tiempo, el rey Artajerjes le da autorización a Nehemías para que vaya a reedificar. Y claro, eso fue Dios. Pero veamos qué es lo que sucede cuando él comienza a hacer este trabajo. Dice entonces en el capítulo 2, dice en el versículo 10, pero oyéndolo, dice Sambalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo, dice, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces Nehemías se propone hacer algo bueno, inmediatamente hay gente disgustada. Y dice que es Sambalat, Oronita y Tobías, amonita. Entonces vemos que son gente que no son del pueblo de Dios, son gente extraña, son gente de afuera. Y a ellos les molesta cuando una obra se va a comenzar. Se molestan si alguien comienza a ir a la iglesia, si alguien se convierte, si alguien se bautiza, les afecta esto. Pero Satanás es el que está detrás de todo esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra esos principados, esas potestades, gobernadores de este siglo. Entonces,
dice que llegó él y comenzaron entonces a trabajar. Y él comienza a repartir el trabajo de la edificación del muro, y cada familia tenía que reedificar una de las puertas, porque Jerusalén tenía 12 puertas. Y esas 12 puertas tienen también un significado espiritual para nosotros, pero en otro momento vamos a ver eso. Entonces, en el capítulo 4, dice, versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, dice, y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, se burló, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Fíjate que el concepto que tienen esos cristianos pobres, ¿ya? Mayormente si batallamos para poder pagar la renta, y luego vemos otros en otras iglesias que tienen palacios, prácticamente tienen mucho dinero, y pueden ir a poner un templo y luego lo llenan, ¿verdad? Nosotros batallamos para sacar la mensualidad de una renta de un edificio, y no digamos comprar, que gracias a Dios algunos lo han podido hacer, pero es muy difícil. Entonces, el concepto de los que miraban de afuera para adentro era, ¿qué hacen estos débiles judíos? Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y dice, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mira qué tremendo, qué odio. Qué ejemplo tan vil, tan menospreciado. Sí, ese es el menosprecio hacia el cristianismo. Y no digamos el menosprecio hacia los pastores, porque hay gente que expresa su menosprecio no solo al cristiano, sino con mayor fuerza en contra de los pastores. Pero aquí lo que está diciendo es, si viene una zorra, y estas zorras no son como las zorras que vemos ahora, estas zorras eran un tipo como rata, como el topo, ¿verdad? Por eso la Biblia habla que dice, cazadnos las zorras que echan a perder la viña, porque esas como topos andaban debajo de tierra y se comían la raíz, donde nadie lo podía ver. De repente se moría la viña porque por abajo se la habían comido. Pero bien, entonces dice, si una zorra se subiere, dice que la derribará. Entonces Nehemías hace esta oración y le dice a Dios, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve, dice, el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces, dice el 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En medio de la persecución hay ánimo. Y eso fue lo que tuvo que venir. Si tú te das cuenta, Dios le dijo al pueblo, a los discípulos, que cuando ellos recibirían poder del Espíritu de Dios, les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta aún al fin de la tierra. Pero, ¿qué sucede? Que comenzaron ellos a experimentar la gracia de Dios y se quedaron en Jerusalén. Ya no salieron. ¿Cuándo fue que salieron y la palabra se expandió? Cuando comienza la persecución. Comienzan a ser perseguidos los cristianos, y entre eso va Saulo, que es Pablo. Comienza la persecución a los cristianos y de ahí comienza a salir. Salió Felipe, salieron otros a predicar la palabra en otros lugares, y la palabra se regó. Entonces aquí había ánimo. Cuando hay persecución de los cristianos, el cristiano lo que debe sentir es ánimo para trabajar, no desanimarse, porque si hay persecución es porque está haciendo algo bueno. Porque Satanás cuando alguien está inactivo y no hace nada, pues lo deja tranquilo, así lo quiere tener. Pero cuando se comienza a trabajar, entonces viene la persecución, y es ahí donde tiene que haber el ánimo para trabajar. Amén.
Entonces dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, porque ahora ya se le añadió, al principio estábamos hablando de Sanbalat y Tobías, y ahora ya los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que tenían que hacer? Los muros. Había que cercar Jerusalén. El corazón que habla, Jerusalén habla del corazón del Hijo de Dios, necesitaba esos muros, y los portillos, o sea, las puertas necesitaban ser cerradas. Entonces ahí es donde se van, vamos ya no haciendo lo que hacíamos antes para no permitir que esas cosas entren al corazón, y eso irrita a los demás, y Satanás es el que está moviendo ahí sus piezas. Y dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Ahí está la clave. En toda esta obra, tú vas a ver que una y otra vez, cuando las cosas se ponían difíciles, lo que Nehemías agarraba era orar. Para edificar, para hacer el trabajo, lo que hay que hacer es orar. Porque la Biblia dice que vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová, dice, levantará bandera sobre él. Para que eso se dé hay que orar, ¿verdad? Hay que orar. Y viene la persecución, viene la acechanza diabólica, el menosprecio, todo. Pero el que ora va a vencer, porque en la oración es donde se hace el trabajo. Por eso la otra vez estábamos hablando de aquel hombre que salió a contratar obreros para su viña, y los contrató exactamente en las horas de oración, en la hora tercera, la hora sexta, la novena, la undécima. Dice que a esas horas salió a contratar. En oración es donde se hace el trabajo. O sea que nuestra mejor arma es la oración para defendernos. Así es, para no desanimarnos. Porque cuando viene el desánimo de esa persecución, cuando la gente comienza a murmurar de ti, cuando la gente comienza a menospreciar tu trabajo y dice, pero ¿para qué va tanto a la iglesia? ¿Verdad? Si hablamos de un maestro de escuela dominical, dice, pero ¿para qué le enseñas a esos niños? ¿Para qué haces eso si de todas maneras no memorizan versículo? Hoy vienen y después no, los papás no le ponen cuidado. Entonces, esos son los dictados, ese es el menosprecio. Lo que tú estás haciendo con esos niños en realidad no importa. Y ahí es donde si la persona no ha orado, entonces comienza a sentir ese desánimo. Dice, ¿para qué? ¿De veras? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué le estoy dando clases a estos niños? ¿Para qué les estoy enseñando? Pero esa es la trampa de Satanás. Sí, el golpear nuestro corazón, porque una vez que entra esa palabra en nuestro corazón puede hacernos deslizar. Pero qué hermosa enseñanza esa que habla del muro, hermano, que esa persona va poniendo esos muros en su corazón para no dejar que entre Sí, ese dictado. y entonces eso es lo primero que se levanta, pero una de las cosas es que hay que asegurarnos de estar preparados para la batalla. Entonces ya no nos da tiempo hoy de ver esto, quizás en otro programa lo veremos, pero dice que cuando empezaron los que edificaban el muro, dice que con una mano trabajaban y en la otra empuñaban la espada. Es importante el trabajo, pero también la espada. Amén, hermano Noé, pues en la próxima emisión nos continuará hablando de este tema, porque es un tema que nos sirve mucho de exhortación Amén. para aquellos que estamos trabajando, que están trabajando. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima emisión. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.